Bienvenido a Conectarte con KPMG, programa de nuestra firma miembro en Costa Rica. Aquí le traemos temas de actualidad empresarial, fiscal y legal, junto con detalles relevantes de las diferentes industrias. Acompáñenos. Hola, gracias por escuchar este nuevo episodio de Conectate con KPMG. Pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como KPMG en Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy importante, que es la materia de precios de transferencia. Para esto me acompaña Carla Reyes, que es gerente de precios de transferencia de KPMG en Costa Rica. Muchas gracias, José. Este tema es sumamente relevante, inclusive ya habíamos hecho antes otro episodio, pero queríamos retomarlo porque particularmente ya estamos muy cerca del cierre del periodo fiscal, entonces hay algunas consideraciones que las empresas deben tomar en cuenta, principalmente porque viene el cierre del periodo fiscal, pero también viene un periodo fiscal nuevo. Entonces, precios de transferencia aplica siempre para todos los periodos fiscales cuando tengamos operaciones con partes relacionadas. Entonces, tal vez para entrar en materia, yo quisiera preguntarle, Carla, ¿qué significa precios de transferencia? Tal vez como para una persona que nunca lo ha visto, ¿cómo podríamos explicarle qué significa precios de transferencia? Claro, con mucho gusto, José. Bueno, tal vez, como usted bien lo mencionaba, no estamos ya al cierre, prontos al cierre fiscal del 2023. Y precios de transferencia, bueno, es algo que llegó para quedarse, es algo que aplica para los contribuyentes y nuestra normativa, eso es importante mencionarlo, que ya está en ley y bueno, se ha mantenido constante, no ha habido un cambio significativo en cuanto a cumplimiento significa. Ahora, precios de transferencia, bueno, precios de transferencia son los precios pactados por bienes o servicios entre partes relacionadas. Ahora bien, importante, ¿qué es una parte relacionada? Bueno, es toda persona física o jurídica que participa de forma directa o indirecta en capital, en control y en administración. Recordemos que esto ya está en ley. Veníamos trabajando desde el 2013 en un decreto, el 37898, y a partir del 2021, bueno, se convierte en ley en el título quinto, del decreto de la ley del impuesto sobre la renta, pues ya se amplía la normativa de precios de transferencia. Y tal vez en esta línea, algunas empresas hemos visto que pueden tener las dudas. Por ejemplo, si yo solo tengo operaciones en Costa Rica, tal vez tengo 3 sociedades, pero todas están en Costa Rica. Algunas veces se piensa que tal vez no aplica la normativa, porque en algunos países inclusive solo se aplica cuando tengo una operación con otra empresa del exterior o cuando es en el mismo país, pero por ejemplo una de estas está en zona franca, ¿verdad? Entonces habría un perjuicio o una especie de impacto a nivel fiscal. Pero, ¿qué pasa si tengo operaciones solamente dentro de Costa Rica y tal vez las diferentes entidades o partes del grupo todas son contribuyente ordinario? Esa es una pregunta muy importante y es muy recurrente, siempre nos la hacen. Vamos a ver, nuestra legislación nos indica en el artículo 81 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta que todos los contribuyentes que celebren transacciones con partes relacionadas, para estos efectos, deben de determinar si dichos precios cumplen con el principio de plena competencia, más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra ley no estipula si las transacciones tienen que ser localmente. Lo que nos dice son transacciones que se llevan a cabo local o internacionalmente. Hace como 2 años, un año, un contribuyente había realizado la consulta a la administración tributaria si tenemos transacciones solamente locales, sí se debía de hacer el estudio de precio de transferencia para las 3, 4 o 5 compañías que se tenga la transacción. La administración tributaria contestó que sí. ¿Y por qué sí? Porque el estudio de precio de transferencia es individual, se aplica para cada compañía. Entonces, cada compañía, si celebra transacciones intercompañía, debe demostrar que dichos precios de transferencia cumplen con el principio de plena competencia, independientemente si las transacciones son locales, son internacionales. Y un punto importante aquí que también nos preguntan es, no hay materialidad.
Entonces, si es una transacción de 1 millón de colones, se debe reportar porque no tenemos materialidad. Sí, correcto, que es un tema bastante importante a tomar en cuenta. Lo que justamente me lleva a preguntarle sobre algo que usted mencionó, que tal vez las personas que nos escuchan puede ser que no tengan claro, que es un estudio de precios de transferencia, porque si yo voy al portal de la Administración Tributaria, yo no encuentro en ninguna parte estudio de precios de transferencia o declaración de precios de transferencia, que inclusive viene una pregunta adicional que sería, bueno, si yo tengo una operación entre partes vinculadas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le demuestro yo a Hacienda que cumplo con este, como se lo menciona, principio de plena competencia? Bueno, aquí tal vez me voy a dirigir al cumplimiento en precios de transferencia. Tenemos el estudio de precios de transferencia, tenemos el master file, la declaración está suspendida, esa todavía está en el portal de Hacienda, no se ha publicado nada al respecto, está pues en stand-by y yo creo que va a estar así por algún tiempo. Ahora, ¿qué es el estudio de precios de transferencia? Y como les decía, si se tiene transacciones, debe reportarlas en un estudio de precios de transferencia. El estudio de precios de transferencia o local file, porque también es importante mencionar que nosotros como país nos alineamos como país OCDE. Entonces, ¿qué pasa? Que nos apoyamos en las guías de precios de transferencia y la acción 13 de BEPS. ¿Qué es la acción 13 de BEPS? Bueno, viene y nos introduce el local file, que es el estudio de precios de transferencia en Costa Rica, dado que no hay una distinción o algo que diga, bueno, el local file es distinto al estudio de precios de transferencia. En otros países como México sí es diferente y tienen fechas de presentación diferentes. En Costa Rica no. En Costa Rica el local file y el estudio es el mismo. También esa acción 13 de BEPS nos incluye el master file y nos incluye el country by country report. Ahora, el estudio de precio de transferencia. Bueno, como antes lo mencionaba, es individual. Se hace un estudio de precio de transferencia por contribuyente. ¿Qué es lo que se va a agregar en el estudio? Bueno, ¿qué hace la compañía? Por lo general se agrega una descripción detallada de las transacciones, intercompañía, los montos, porque eso sí hay que agregarlo, los montos en colones, se agrega cuál es el método de precio de transferencia con el que se va a analizar la transacción y, bueno, en general se hace un análisis económico, porque dentro del informe también se debe de agregar el entendimiento de la transacción. Bueno, ¿qué es la transacción intercompañía? ¿Con cuáles partes relacionadas se lleva? Y a partir de todo ese entendimiento, pues bueno, se hace un análisis de precios de transferencia donde se selecciona un método. Y a partir de ese análisis, pues bueno, viene y se determina si cumple o no con precios de transferencia, según el método que se vaya a determinar. Importantísimo, el estudio de precios de transferencia no tiene fecha de presentación. Costa Rica no estipula una fecha. Sin embargo, sí aplica lo que dice el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es, si me lo solicitan, se tienen 10 días hábiles para presentarlo. Y es un documento no tan amplio como el master file, pero sí es un documento donde la importancia radica en entender qué hace el contribuyente y las transacciones intercompañía que celebra. Claro, entonces quiere decir que sí tenemos un deber de documentación bastante importante, porque si, por ejemplo, la Administración Tributaria me pide a mí un estudio de precios de transferencia y solamente tengo 10 días para presentarlo, va a ser bastante complicado en 10 días poder tenerlo listo. No digo que no sea posible, pero sí es muy complicado, además de que no se podría saber cuándo me lo van a pedir. Si me lo piden en una fecha complicada, en la cual tal vez mi asesor fiscal no pueda preparármelo en esos 10 días, estaríamos en un compromiso, porque si yo no lo presento a tiempo, la sanción es bastante onerosa, porque podría ser inclusive un 2% de la renta bruta del contribuyente del periodo fiscal anterior. Entonces, podríamos estar en un problema bastante grande. Carla, tal vez ya revisamos un poco las obligaciones de documentación y también las obligaciones formales y materiales que deben cumplir los contribuyentes. Quisiera preguntarle qué cambió en las últimas guías de precios de transferencia. Entiendo
que hay algunos temas sobre operaciones financieras y sobre intangibles, pero me gustaría tal vez escuchar si usted nos puede dar tal vez una explicación un poquito más amplia sobre eso. Claro, con mucho gusto. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, Costa Rica, bueno, es país OCDE, entonces nos alineamos a las guías de precios de transferencia y las acciones, ¿verdad?, de BEPS. Entonces, bueno, ¿qué cambió con las guías del 2022 respecto al 2017? Lo voy a puntualizar en 3 puntos. El primero es una ampliación en el capítulo 2 de métodos y específicamente en el método de partición de utilidades. El método de partición de utilidades, bueno, es el cuarto método, según lo que nos indican las guías de precios de transferencia, y lo que se viene a ampliar es a explicar cuándo se puede utilizar la partición de utilidades. Es un método poco común utilizarlo, o sea, no es tan utilizado porque es muy complejo. Entonces, se utiliza en operaciones de mucho valor y que generan valor, como en intangibles o bueno, entre otras. Pero ¿qué viene a puntualizar entonces ese cambio? Bueno, una explicación más amplia del método y cuáles son las ventajas y desventajas de utilizarlo. Ya venían, pero las amplían. El punto número 2 es respecto a los intangibles en el capítulo 6. Entonces, ¿qué viene a adicionar aquí? Viene a adicionar el anexo 2 con lineamientos detallados para las administraciones fiscales cuando se refiere a las revisiones de las transacciones que involucren intangibles de difícil valoración. Entonces, básicamente ese es el punto 2. Y para mí el más importante viene siendo el punto número 3, que lo que hace es que adiciona un capítulo adicional a las guías de precios de transferencia. Las guías del 2017 incluyen 9 capítulos. La del 2022 ya vienen a incluir el capítulo 10 sobre incorporación de operaciones financieras. Entonces, ¿qué viene pues a incluir aquí? Que a mí me parece muy importante. Bueno, incluye una explicación más amplia de préstamos o aportes de capital, identificar las transacciones de financiamientos con relaciones comerciales o si son financieras, funciones de tesorería, el cash pooling lo amplían aún más la explicación, tesorería centralizada, bueno, ¿qué es esto del cash pooling? Y viene a incluir instrumentos para su uso, cuáles son sus beneficios de una tesorería centralizada, que a mí me parece muy importante porque muchos contribuyentes, pues bueno, tienen financiamientos y existen grupos también dentro del país donde se les puede aplicar una tesorería centralizada, y tal vez no conocen mucho el tema. Pero básicamente esos son los 3 puntos que vienen a adicionar las guías de precios de transferencia del 2022. Sí, entonces esto en cierta medida agrega un margen adicional de complejidad porque hay que revisar con más detalle transacciones de este tipo, que tal vez antes con las guías se revisaban tal vez de una forma un poco más somera. Entonces es un tema bastante importante. Tal vez para ir terminando, Carla, ¿qué podríamos decirle a una empresa que quiera revisar esto antes del cierre fiscal? Si todavía es un buen momento o si ya hay que esperar al cierre del periodo fiscal. Y también qué medidas serían importantes tomar en cuenta para el inicio del próximo periodo fiscal a partir del 1 de enero del próximo año. Claro, con mucho gusto, José. Bueno, tal vez lo más importante y nuestra recomendación siempre es realizar revisiones preliminares. ¿Qué quieren decir las revisiones preliminares? Bueno, el estudio de precio de transferencia, como le indicaba, es con el cierre fiscal. Entonces, ya terminó el periodo fiscal, pero la revisión preliminar es una revisión, valga la redundancia, antes del cierre fiscal. Entonces, yo puedo analizar si los precios de transferencia que se están estipulando están a valor de mercado. Si no lo están, yo puedo aplicar ajustes para cumplir con el principio de plena competencia. Y estamos en un muy buen momento para aplicarlos. La recomendación es hacerlos a partir de agosto, con el cierre, agosto, septiembre, octubre. De noviembre se puede, sí, claro que sí se puede. Lo que pasa es que, bueno, hay que correr más. Por lo general ya en diciembre,
pues vienen actividades, el contribuyente pues contesta menos. Entonces, la recomendación es hacerlo con cierre fiscal de 9 meses o bien de 10 meses. Hay contribuyentes que les gusta revisarlo en junio, por ejemplo, entonces también se puede realizar. Entonces, mi recomendación es hacer revisiones preliminares, ver si esas transacciones intercompañía van a cumplir con el principio de plena competencia y si no, pues bueno, aplicar un ajuste. Mi recomendación también, pues bueno, dado ya el cierre fiscal e inicio del periodo fiscal 2024 es, pues bueno, documentar. Siempre, por lo general, el contribuyente en Costa Rica, más que todo, tiende a dejar de lado el tema de precios de transferencia. Claro, como no hay una fecha de presentación aún ni del master file ni del local file, entonces, ¿qué pasa? Que el contribuyente, pues bueno, deja de lado este cumplimiento, pero es muy importante tenerlo en cuenta por todo lo que ya conversamos. Entonces, documentar todo, tener defense file de transacciones intercompañía, contratos intercompañía, papeles de trabajo que justifiquen la operación y, muy importante, asesorarse antes de llevar a cabo una transacción intercompañía o poner algún precio de transferencia para dichas transacciones. Y básicamente eso sería, José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted más bien, Carla. Y también agradecer a las personas que nos escuchan. Nuevamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como KPMG en Costa Rica. Y esperamos próximamente tener más episodios de nuestro podcast Conectate con KPMG. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Síganos en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como KPMG en Costa Rica. Hasta la próxima.